Entonces, en el libro, como ustedes han podido ver, está definido prácticamente en 3 tipos de lenguaje de programación, ¿no? Lo que queremos primeramente es la teoría. Entonces, dentro de esta teoría, usted se lee para qué sirven cada uno de las características que cumple en todo caso un módulo para que puedan trabajar en condiciones apropiadas, de tal forma que cuando veamos esta programación de forma descendente, que se llama top down se llama esta forma descendente, vamos a poder tener prácticamente un problema principal, un algoritmo principal que se puede descomponer en otras tareas. Aquí está el eslogan que dice divide y vencerás, para poder ir solucionando los problemas a medida que esto vaya trabajando en cada una de las etapas. Sabemos de que los programas van creciendo y es difícil poder en un solo algoritmo poder trabajar o representar un conjunto de información, se lo va haciendo por etapas. En realidad, todas las actividades que ustedes realizan o realizamos es de esa forma, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes han ingresado a este primer semestre, ustedes pueden observar en su pensum que tienen aproximadamente unas 50 materias, pero usted no puede decir yo voy a llevar 20 materias. ¿Por qué? Porque sucede que tienen una organización, tienen una jerarquía, tienen avance de conocimientos, tienen prerequisitos, que si usted no domina la materia 1, no puede llevar la materia 2, que si no sabe la materia 2, no puede llevar la materia 3. O sea, hay un efecto, hay una consecuencia. Entonces, similar a eso, fíjense en las empresas, si lo vemos del punto de vista empresarial, un negocio chiquito, está el dueño y a veces una persona que le ayuda, un vendedor. Pero cuando esta empresa va creciendo, fíjense, tiene más proceso de negocio, puede tener más de una sucursal, tiene muchas actividades dentro del movimiento de la empresa, entonces se van utilizando más personas. O sea, yo tengo un mundo laboral de muchas personas incorporadas dentro del negocio. Entonces ahí empieza la parte jerárquica. Ustedes han visto que hay un gerente, un jefe, hay responsable por cada uno de los departamentos, porque cuando esto crece, hablemos de 100 personas, habrá un departamento de contabilidad, un departamento de administración, un departamento técnico de mantenimiento, dependiendo del rubro de la empresa. Pero en cada departamento hay un responsable. Ese responsable le da toda la información a su gerente. El jefe de cada departamento es el que directamente se comunica con los subordinados. Cada subordinado cumple su tarea y se lo devuelve a su jefe superior inmediato. Y su jefe devuelve la información a su gerente. Más o menos similares a eso, para que lo vayan un poquito ya trabajándolo. Aquí lo que hace es devolver, retornar resultados. Es por eso que es importante que ustedes puedan trabajar con conocimiento de los conceptos, ¿no? No directamente programarlo, sino saber qué es un programa, un subprograma, un procedimiento, una función, una variable local, una variable global, los tipos de parámetros. Es como estábamos citando, ¿no? Este es mi programa, miren, estamos referenciando a lo que son los subprogramas. Entonces yo tengo una llamada 1, es obvio que me debe devolver en el retorno 1. Si yo hago una llamada 2, me devuelve en un retorno 2. Similares a eso, se lo va trabajando con los aspectos que ustedes han venido ya desarrollándolo. Por ejemplo, en la serie tenemos suma. La suma lo vamos a poder trabajar con funciones. Lo primero que tenemos que saber es la definición, el tipo de variable que tiene que utilizar, los parámetros que se tienen que trabajar. Aquí, miren, estoy visualizándolo inmediatamente. Son ejemplitos, conceptos que van a encontrar en el librito para que ustedes puedan ir
ya trabajándolo mucho más práctico, ¿no? Dentro de las características que existen, incluso el libro le da la parte del algoritmo, le da la definición de un procedimiento. En síntesis, los procedimientos siempre están presentes, ¿no? Fíjense que cuando usted hace a un evento, a un objeto del formulario, hace un clic, directo usted mira un procedure que lo encuentra en la parte del lenguaje. Los procedimientos pueden devolver uno o más valores. Miren, aquí tengo los ejemplos que lo pueden leer del librito. Solamente vamos a rescatar brevemente algunos conceptos fundamentales. Vamos a tener dos tipos de variable, como les comenté. Aquí lo puede leer bien que es una variable local, que es una variable global. Las globales son las públicas, todos pueden usar. Las locales solamente lo utiliza dentro del módulo. Es como podemos observar en este gráfico. Tenemos el nombre del programa, en realidad aquí es el nombre de la unidad, del unit. Todas las variables que se van usando. Por ejemplo, en este procedimiento A puede tener varios ámbitos. Un ámbito para definir un procedimiento Y otro ámbito para definir un procedimiento interno. Entonces, de tal manera que nosotros podemos observar que el procedimiento B hace una tarea, que el procedimiento A hace otra tarea. Mi principal ámbito es el X. He ingresado a la parte del ámbito de Y, ese es mi contexto, ¿no? Y me voy a la parte Z. Pero también puede haber otro procedimiento con un ámbito distinto, por eso ahí aparece la W. Aquí lo van a ver mejor. Hablando de ámbito. Dentro de los ámbitos, fíjense, aquí un poquito genérico. Este es mi programa principal, el A. Dentro de A, ¿qué tengo? Tengo al B y tengo al D, si lo veo a nivel macro. O sea, dentro de A tengo B y tengo D. Pero dentro de A, si lo hago explícitamente, ¿qué tengo? B, C, D, E, F, G. Lo tengo todo. Pero si yo hablo nada más de este B que ustedes ven, solamente tengo B y C, como aparece aquí. Si yo hablo de este C, que está solito, su alcance, su ámbito, su alcance solo es C, así como lo ven acá. Si yo hablara de D, tengo E, tengo F y tengo G. Miren, si hablo de E, el alcance es F, E, F, G, lo que está aquí adentro. Pero si yo nada más miro E, entonces la parte de E, cuando lo estamos trabajándolo, tiene F y G, como lo vemos acá. Si lo vemos de forma individual, vamos a ver a G. Entonces, esas variables ustedes lo pueden estudiar del librito y complementando lo que ustedes tienen como trabajo. Aquí hay un resumen, un resumen, donde está mucho más explícitamente con su breve explicación para que lo puedan comprender mejor. Los módulos, en realidad un módulo, ¿qué es programación modular? Un módulo puede ser una función o puede ser un procedimiento, ¿ya? O sea, cada vez que yo hablo de un módulo, puede ser una función o puede ser un procedimiento. La forma como venimos programando es al estilo top-down. Como les dije, que estamos utilizando la programación descendente. Esa es la técnica, programación descendente. Y estamos dentro de esta metodología. Divide y vencerás. Entonces, estamos trabajando en ese aspecto. Entonces, dentro de cada uno de estos subprogramas, nosotros vamos a poder trabajar con cada modulito lo que será un procedimiento y lo que será una función. Entonces, eso venimos prácticamente a mencionar. Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, necesito sacar la nota de los alumnos de un curso, donde voy a tener un conjunto de opciones, donde voy a poder asignar una nota, voy a poder actualizar la nota, de repente lo puedo borrar, voy a tener una visualización que me permita hacer ya sea por nota o ya sea por apellido. Entonces, cada uno es un módulo. Este es mi módulo principal, este es módulo, cada uno es un módulo.
En esta vista, primeramente debo sacar el reporte para que yo pueda visualizar en cada una de ellas. Entonces aquí está un poquito más clara la definición de un procedimiento. Miren, un procedimiento es un subprograma que realiza una tarea específica. Por ejemplo, yo le digo, hágame un procedimiento para leer el número n. Entonces usted me hace esa declaración. Hágame una función para sumar los n términos de los Fibonacci. Me va a devolver un valor. Entonces esto es una función, me va a retornar un solo valor como salida. Yo le digo, hágame una serie donde me muestre los términos de la serie de Fibonacci. Entonces me está visualizando cada término. Cada término que visualiza son los valores que van a aparecer. Entonces eso viene a ser un procedimiento porque tengo muchos resultados. Una función solamente devuelve un resultado. Un procedimiento devuelve 0, 1 o muchos valores. Porque a veces nada más yo voy a cargar datos en memoria, pero no lo voy a ver. Entonces me está haciendo una tarea, pero no me está visualizando nada. Por eso dice 0, 1 o muchas tareas. Y entonces, bajo ese esquema, vamos estructurando y vamos visualizando cómo quedaría. Así queda el programa principal. Así quedaría prácticamente el procedimiento, ¿no? Esto que ustedes ven acá, esto se llama parámetro de la variable global. Esto viene de la variable global. Aquí yo puedo ver que AB es una entrada, es un ingreso, y me está devolviendo un resultado acá. Entonces el resultado me devuelve también de tipo entero. Entonces tengo parámetro de entrada y tengo parámetro de salida. Es importante reconocer dos teorías, el parámetro por valor y el parámetro por referencia. El parámetro por valor únicamente recibe los valores actuales, como cuando usted dice x igual a 5, ¿cuánto vale x? 5. Pero cuando yo digo por referencia, cuando diga aquí por referencia, yo digo x es igual a 5, pero en la memoria está almacenado el 100. Entonces x no vale 5, ¿cuánto vale 100? ¿Por qué? Porque 5 había sido una dirección de la memoria, y en la dirección 5 se encuentra almacenado el valor 100. Entonces no es más que una referencia, por eso se llama parámetro por referencia. Es una dirección donde se encuentra almacenado el valor. Entonces es un poquito para que lo puedan estudiar, la parte de parámetro. Entonces todos estos parámetros son utilizados prácticamente cuando ustedes lo miren aquí. Por ejemplo, lo que siempre vamos a usar a partir de ahora, con la parte de los módulos, van a ser las variables globales o públicas y las variables locales o privadas. Un ejemplito. Cuando nosotros hacíamos la parte de serie, la parte de naturales, siempre que se trabaja con algún ejercicio que retorne valor, lo primero que hacemos es introducir o registrar el dato de entrada. Decimos registrar un número. Eso lo hacemos, por decir, en la serie de doble. Luego viene la serie de lo que vendría a ser factorial. Otra vez dice introducir un número. Viene el cuadrado, introducir un número. O sea, usted introduce un número en todito. A partir de ahora, en la programación, estamos haciendo prácticamente una diferente forma de poder trabajar visualizando respecto a lo que son la parte de programación modular. Ustedes tendrán un lugar o una sola vez van a registrar el número, una sola vez. En un procedimiento, en una función, solamente van a hacer la tarea que le corresponde. De tal forma que vamos a tener la entrada en un lugar, el proceso en otro lugar, la salida en otro lugar. Cada uno hará su respectiva función para poder ser trabajada. Las variables globales lo pueden utilizar cualquiera de los módulos. Las variables locales lo defino yo dentro de un módulo. Por ejemplo, digo doble. En doble voy a utilizar la D porque en la D va a salir el doble de un número. Pero cuando me vaya a Fibonacci,
la D no le sirve a Fibonacci. ¿Por qué? Porque en Fibonacci lo que tengo que mostrar es el término de Fibonacci, no un doble. Entonces esta variable queda como local en el lugar que corresponde, que viene a ser los números de la serie doble cuando esté presentando. Entonces todo eso, un poquito de lectura, de comprensión, para que esto pueda quedar acá. Miren, el nombre del procedimiento tiene el parámetro y tiene un valor, pero ahí termina, miren, aquí termina, punto y coma. Sin embargo, cuando me voy a una funcioncita, vamos a una función más abajo, estas son las funciones, ¿no? En estas funciones yo puedo directamente llamarla y puedo trabajar así como un cuadrado, así como una raíz cuadrada. Usted, por ejemplo, coloca raíz cuadrada de x, y x vale 25, directo le sale 5. O si usted coloca aquí raíz cuadrada de 5, al colocar directamente acá le va a salir el valor. En todo caso sería 25. Entonces cada uno son funciones, pero ¿cómo lo trabajamos desde el punto de vista de la programación? Aquí sí es importante citarlo. Estas funciones realizan una tarea especial, ¿ya? Pero tomen en cuenta lo siguiente. Miren, las dos principales diferencias entre un procedimiento y una función, miren, son lo siguiente. Las funciones siempre devuelven un valor. Miren, esto quiero que vean. Devuelven un valor al programa que lo invocó. Entonces, lo veo aquí, miren. Aquí lo veo. Ahí está. Aquí yo tengo un tipo de dato que devuelve. Sin embargo, en el procedimiento, punto y coma y cierra. Aquí está, miren, el tipo de dato. Fuera. Para llamar a un procedimiento se escribe su nombre en el cuerpo del programa y se lo necesita y se incluye el parámetro entre paréntesis. Para invocar una función es necesario hacerle una expresión. Entonces esto de la llamada y todo lo demás vamos a poder visualizarlo cuando ya estemos en el lenguaje, ¿no? Cuando yo le haga la codificación y ustedes lo puedan observar. Una función retorna o devuelve su valor en el nombre de la función. Miren, nombre, nombre. O si estamos utilizando Delphi, en Delphi existe esta palabra reservada que se llama result. ¿Ven? En vez de colocar el nombre de la función, usted pone result. Esta es la palabra reservada. 2 punto igual al valor que usted quiere devolver. Resultado es el valor. Si usted está multiplicando n número, la multiplicación será devuelta. Si usted está sumando n término, cuando usted ponga result 2 punto igual, será la suma de los n términos lo que está devolviendo. Entonces, eso como para que lo vayan un poquito especificando en cuanto a lo que vamos a poder observar en un procedimiento, en una función. O sea, la sintaxis es que tiene una lista de parámetros, cada parámetro tiene un tipo de dato. Los tipos de datos depende de lo que usted utilice, pueden ser lógicos como el boolean, pueden ser entero, pueden ser real, pueden ser char, pueden ser string, o cualquier otro tipo de datos que se tenga, para que se pueda trabajar sin ningún tipo de conflicto. Entonces, sobre lo que estamos mirando, ya vamos a ir resumiendo, ya, vamos a ir resumiendo. Estamos trabajando con programación modular. Lo primero que tienen que saber es su concepto, ¿ya? Lo primero que tienen que saber es su concepto y característica. Vamos a colocar aquí para que puedan trabajar sin dificultad. Segundo, debe saber la definición de módulo. Eso es importante también que lo sepa, la definición de módulo. Tercero, saber la definición de las variables globales y locales. Otra definición que tienen que saber es concepto de parámetro. Tienen que saber qué es un parámetro. Luego, ¿cuántos tipos de parámetros tenemos? Tipos de parámetros. Aquí lo voy a escribir, estamos mirando dos. Estamos mirando el que es por valor, para que lo vea bien el concepto, y el que es por referencia, por valor y por referencia.
Entonces, es lo primero que tiene que saber, cómo trabajar con el módulo, cómo trabaja una programación modular, qué es una variable global y local, el tipo de parámetro que va a usar y finalmente, ya, concepto de procedimiento y su declaración, o sea, cómo está definido, ya, cómo está definido. Luego, el concepto de función y también cómo está su definición o cómo está la parte de su declaración. O sea, cuando empezamos a visualizar sus valores. Entonces, dentro de estas características, ese es el conceptito que ustedes tienen que verlo, tienen que trabajarlo un poquito, conocer sobre todo la parte introductoria como para que no tengan problema, ¿no? Sobre eso, entonces, vamos a dar un ejemplito. En este ejemplito vamos a trabajar con suma de serie, que conocemos muy bien, para trabajar con las funciones. Por ejemplo, a ustedes dicen el primero, suma doble, ejercicio conocido y cortito como para que ustedes lo entiendan. Vamos a hacer con el clásico que hemos trabajado la anterior vez, pero esta vez lo vamos a representar como una función para que ustedes se den cuenta en ejercicio sencillito, sin drama. Aquí quiero saber la suma de factorial. Entonces, no se olviden que esto va así. Así sucesivamente. Entonces, cada valor que va apareciendo se lo va visualizando acá. Y uno más. Por ejemplo, yo digo suma de los cuadrados, por decir. Entonces, aquí me sale el 1, el 4, el 9, 16, 25, y así va a ir creciendo. Imagínense, le dice, a ver, mediante programación modular, que es lo que tienen ahorita, ¿no? Ustedes su serie ya en algoritmo totalmente hecho. Lo que queremos es que me haga la siguiente programación utilizando funciones. Quiero que me haga una función donde sume doble, otra función para sumar factorial y otra función para sumar cuadrado. Entonces, llega el momento en que lo primero que usted va a hacer es definir variables globales. A definir variables globales. En estas variables globales, lo primero que vamos a poder presenciar es, ¿por qué se llaman globales? Porque todos lo utilizan. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, cuando yo registro n, que viene a ser la cantidad de términos por cada serie, ¿lo utiliza suma doble? Usted dice sí. ¿Quiero registrar cantidad de términos en factorial? ¿Lo utiliza? Sí. La misma pregunta para el cuadrado, ¿lo utiliza? Sí. Siempre que yo defina la cantidad de términos que le hemos colocado en vez de número n, es una variable global. Entonces pongo n. Otra variable que me va a ayudar bastante como global es el contador. Cuando el contador vale 1, la suma doble vale 1. Cuando el contador vale 2, la suma doble vale 2. Cuando el contador vale 3, el tercer término de doble es el 4. Cuando el contador vale 4, su valor es el 8 y así sucesivamente. Entonces necesito mi contador y le decimos que esto es entero. Entonces de esa manera está definido. Está definido. Entonces a través de ello, ustedes construyen. Ustedes pueden construir, por ejemplo, dicen, esta es sumatoria de serie. Aquí tenemos los otros modulitos. Por ejemplo, aquí tengo el 1. Aquí tenemos el otro. Ahí tenemos el otro.
Ahí tenemos otro más, el tercero, por decir, el tercero. Y tenemos uno más, el cuarto, ahí. Entonces le ponemos un nombrecito, le pongo un nombre. Entonces el nombre que le vamos a colocar aquí es el siguiente. Por ejemplo, aquí yo digo sumar serie, ¿ya? Sumar serie. Aquí lo que voy a hacer es registrar, pero ahí van a ver parámetros. Ahí se va a quedar el parámetro. Acá voy a colocar ese doble, la suma doble, y los parámetros que voy a usar también los citamos ahí. Aquí estaría S factorial, S factorial, estaría también ahí el parámetro que ustedes necesitan usar. Y finalmente aquí estaría el último que es S cuadrado, S cuadrado y el parámetro. Entonces esos parámetros que vamos a ir usando son todos aquellos que han sido definidos en las variables globales. Entonces esto más o menos va a ir así, ¿no? Este de aquí va a venir a hacer el top-down que hemos visto, ¿no es cierto? Esto va ahí, ahí, y este va así, ahí. Entonces, las entradas de datos va a estar por acá, y se va a ingresar en este parámetro de acá. Por ejemplo, yo digo registrar un número. Aquí, el primer parámetro que va a aparecer es la n. Aquí estaría la n. La suma de doble, aquí el parámetro que voy a colocar, ¿cuál sería? Sería la n, c. Entonces voy introduciendo los parámetros. Ahorita está vacío, pero aquí lo tengo definido. Miren, aquí lo tenemos definido. Entonces vamos visualizándolo de esa manera. Entonces yo le digo, a ver, hágame una función. Es como si yo le dijera así, a ver, aquí ahora, elaborar. Cuando yo le diga así, elaborar una función para sumar los n términos de la serie doble, Entonces esto va a estar aquí, prácticamente ahí. Entonces esta vez, fíjense, solo la funcioncita. Entonces aquí va a aparecer función, ahí sería función, S doble. ¿Cuáles son los parámetros ya para ir consolidando lo que era la teoría, ¿no es cierto? Esto lo vamos a programar en la siguiente clase. En la siguiente clase ya lo vamos a programar directo en el lenguaje. Entonces aquí estamos explicando cómo va para que la teoría que ustedes van a leer le ayude bastante, ¿no? Tengo NC, pero este NC necesito decir qué tipo de dato va a trabajar. Entonces yo digo es un entero, son enteros. ¿Qué tipo de dato me va a devolver? Es una suma. Entonces también me va a devolver un entero. También me devuelve un entero. Entonces esto es lo que no tiene un procedimiento. Miren, el procedimiento no tiene un tipo de dato. El procedimiento lo único que hace es cerrar hasta acá y aquí a continuación hay un punto y coma. Sin embargo, aquí retorna un tipo de dato. Entonces aquí ya tengo la variable. Fíjense, aquí tengo variables. Estas son mis globales, ¿ya? La n y la c. La n y la c lo utiliza doble, lo utiliza factorial, lo utiliza cuadrado. ¿Me entienden? Pero la d va a ser local. Lo voy a definir aquí adentro. Entonces aquí digo d y sd, que serán de tipo de dato entero. Entonces lo que escribo aquí adentro es mi variable local. Lo que escribo aquí en los parámetros centrales, aquí adentro, aquí siempre van a ingresar las variables globales, que sirven esto a los parámetros que se están usando, ¿ya? Para que lo vayan ya conociendo, cosa que cuando ya programamos en el lenguaje ya no estemos tal vez en desconocimiento, ¿no?, de los conceptos importantes. Entonces, a partir de este momento, iniciamos nuestro ciclo. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué usó la variable de ISD? De nuevo, por favor, no se escuchó claro.
¿Por qué usó la variable D y SD? Ah, ya, ok. Aquí quiero sacar la suma doble, ¿no es cierto? La suma doble. En la anterior clase justamente hemos hecho el código de doble, por eso estoy empezando con doble. En la parte de doble, yo necesito tener un término para sacar al término doble. Entonces, en esta variable D va a salir si quiere verlo así, la D. Esta D es para que yo coloque el 1, luego coloque el 1, luego será el 2, luego será el 4, luego será el 8, luego será el 16. ¿Sí? Ahora, cuando yo diga SD, la variable SD, es para que yo diga 1 más 2 más 4 más 8 más todos los términos que vengan. ¿Lo entienden? ¿Sí? Sí, ahora sí, ingeniero. Gracias. Ok. Continuando entonces con esta serie que es tan chiquita, porque lo que quiero que ahorita me entiendan son los tipos de parámetros, porque si colocamos algoritmo complejo tenemos dos dificultades, ¿no? Uno, entenderle el problema. Segundo, ver qué característica más tienen para seguir cumpliendo. Entonces, venimos acá, fíjense, lo primero que tengo que hacer, ya lo hemos visto esto, en el algoritmo ustedes inicializan las variables. En el lenguaje de programación que codificamos en la anterior clase, hemos visto que lo primero que hemos hecho es hacerle la asignación. Una asignación es que yo digo de en cuanto inicia. Entonces yo veo aquí que inicia en un 1. Miren, entonces iniciamos en un 1. Pero también puedo observar de que la suma en el primer término sigue siendo 1. Entonces cuando yo diga 0 más 1, me tiene que dar 1. Entonces voy a iniciar la suma de, la voy a iniciar en 0. En 0. Continuando, utilizo ahora el ciclo repetitivo. Miren, aquí voy a anotar, no registro la entrada. ¿Ven? No registro, por ejemplo, donde colocado usted input box para n, o con el edit que hemos trabajado en la anterior clase para n. Pero ahora esta instrucción no lo hago porque lo voy a hacer acá. Va a haber uno que solamente registro. Porque si yo lo introduzco aquí adentro, solo sirve aquí adentro. Entonces, esto no lo hago. Fíjense, no se hace. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente hacer el proceso. Entonces, voy a utilizar el for. For, y voy a utilizar este parámetro de acá, el parámetro de la variable global. Por eso acá no lo defino adentro. Miren, voy a decir C, 2 puntos igual a 1. Ese parámetro me está llegando acá. Miren, me está llegando como un parámetro de entrada. Entonces ya puedo usarlo. Entonces yo digo de 1 hasta el último parámetro que voy a utilizar aquí, hasta donde va a recorrer, está aquí en n, miren, y ese n lo he introducido por el parámetro de entrada, donde dice n y c, entonces hasta n. La n y la c no está dentro de esta variable privada o local, por eso se llama variable global, porque lo utilizo las veces que yo lo necesito. Sin embargo, esta D y SD únicamente lo utilizo cuando es la serie de doble. Cuando yo vaya a factorial, ya no lo utilizo ni la D ni la SD. Estas variables no tienen acceso, porque son locales o privadas, no puede llegar acá. Pero sin embargo, la variable NC, que es una variable global, llega sin ninguna dificultad. Entonces continuamos, fíjense, continuamos acá y seguimos. Aquí entonces, inicio de la estructura o del bloque repetitivo, así como siempre lo hemos venido programando. Lo primero que hago es sumar. Entonces voy a decir la suma equivale a la suma de este valor. Entonces ahí usted se puede dar cuenta de que la primera vez esto va así. 0 más 1, lo que estaba explicado aquí, ¿no? Miren, D vale 1. Si yo lo sumo y la primera vez vale 0, como está aquí, entonces ese 0 es el que está aquí, el valorcito. 0 más 1 me sale mi primer suma del término. Ya, por eso hemos practicado harto algoritmo, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Aquí ya tiene que entenderse bien como para poder incluir los otros conceptos.
Entonces aquí la variable D quiero que avance a 2, luego a 4. Entonces fácilmente usted dice lo multiplico por 2. 1 por 2, 2. Entonces esto viene y finaliza acá. Entonces usted dice fin de la estructura del bloque. Aquí usted no me puede decir input box, edit 1, edit 2, no. Lo va a devolver, ¿cómo lo va a devolver? Lo va a devolver mediante esta palabra reservada. Va a decir result, miren, result, que es la palabra reservada, y me devuelve el resultado, en este caso es SD, pero fuera de la estructura repetitiva, porque si yo digo, a ver, n vale 3, ¿cuál es mi respuesta? 1 más 2, 3 más 4, 7. ¿Cuántos términos son? 1, 2, 3. La respuesta sería 7. ¿Dónde la tengo la respuesta? En SD. Ese es mi retorno. Y finalmente decimos fin. Entonces, ya resumiendo todas las características que hay, estamos quedando de la siguiente forma. Estos son mis parámetros de entrada. ¿Ya? Me está devolviendo esta función acá. En realidad, esta es mi entrada. El ingreso de las variables globales está aquí. Esta es mi salida. Esta es mi salida. Esta salida lo está haciendo en este tipo de datos. Genera una pregunta. Ahí. ¿Sí? Esas variables globales, ni si usted la asignó nomás, puede ser cualquier otro tipo de letra. Claro, pueden ser cualquiera. Esto que yo le he asignado es lo que hemos venido trabajando siempre, ¿no? N de número, que son los N términos. C del contador que va a controlar cada uno de los valores que va a tener la serie. Estoy haciendo serie. Si usted quiere, puede colocarle otro valor y aquí le puede poner I de incremento o puede ponerle número, puede ponerle valor, lo que quiera. Son variables arbitrarias, ¿no? Que usted puede ponerle lo que usted quiera. Entonces, esta es la entrada, esta es la salida y aquí está el retorno. Miren, aquí lo voy a devolver mediante esto. Esta es mi salida, ¿ya? Esa es mi salida. Entonces, de esa forma, jóvenes, vamos a empezar a trabajar en la siguiente clase, pero ya en el lenguaje de programación. Ahora lo estamos explicando aquí en esta pizarra, para que cuando ya vayamos a programar, ustedes no solo miren, sino que sepan de dónde viene. Pero nuevamente mi recomendación, no lo estoy dando como un práctico para que me lo presenten, por ejemplo, de forma escrita, sino para que cada uno sea consciente y pueda tener todos estos conceptos aprendidos, saber qué es cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, cuando digamos, a ver, una variable global es todo lo que yo voy a usarlo fuera. Esto de acá yo les voy a enseñar la siguiente clase, en qué sector de la parte de arriba del código van a colocar estas variables globales. Las locales se definen dentro de la función. Y luego, otra cosita importante aquí. Aquí no lo visualiza en el componente del formulario. Ustedes lo que van a hacer aquí, va a haber un sector que se llama invocar o llamar la función. Vamos a tener que llamarla. Entonces esto también lo vamos a ver en el lenguaje en la siguiente clase. Vamos a tener entonces la entrada que va a ser el registro, que lo vamos a hacer directamente en el lenguaje. Luego, miren esta funcioncita que lo he hecho acá, lo volvemos a hacer nuestra función. Y finalmente, dentro de un procedimiento, la voy a llamar la función. ¿Cómo se llama una función? Por ejemplo, ¿qué se llama mi función? S doble se llama mi función. ¿Qué parámetro tiene? Tiene el parámetro N y el parámetro C. De esta forma, cuando escribamos este tipo de característica, vamos a poder saber que ese doble, el que está aquí, ¿no? El que está aquí, hace todo este conjunto de instrucciones. Aquí ya no puedo hablar de acciones, y esto es código, esto se llama instrucciones. El conjunto de instrucciones me hacen una función, el conjunto de instrucciones me hacen un programa. Entonces un programa tiene una equivalencia que es igual a la parte del algoritmo más el lenguaje de programación que usted utiliza. ¿Ok? Bien, entonces esta información es muy importante que lo sepamos
para empezar ya a desarrollar el código a través de las funciones la siguiente clase. Pero antes que ustedes puedan finalizar la clase, vamos a comenzar nuevamente a trabajar en la plataforma, jóvenes. Es importante, dado de que si ustedes lo trabajan, no van a tener ninguna dificultad en poder trabajar con esto que venimos prácticamente ya visualizando el trabajo. Aquí quedamos la última vez, fíjense, aquí quedamos. Miren, los únicos ejercicios que funcionaban aquí en la serie, por ejemplo, era doble, justo el que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, con valores chicos nomás yo digo 10, miren, o digo los primeros 12 para que sea un poquito más grande. Digo doble, miren, veo los valores. Entonces aquí trabajé la parte de doble. Cuando vine aquí a la suma, lo hicimos trabajando con banderita. Cuando yo digo de los 12, entonces lo podemos ver así y podemos incluso tener una sumatoria para poder verlo. Aquí solamente lo hemos mirado. Aquí falta un acumulador de suma para verlo. Cuando hemos venido aquí en natural, hicimos el invertir. Entonces aquí en el mismo salía, aquí era 12, entonces sale 21. Pero también hicimos el número par eliminando impar. Entonces aquí era 12, se fue el 1 y quedó solo el 2. ¿Es cierto? Si usted quiere verlo de forma individual y no así acumulado en la cajita, puede hacer el uso de limpiar. Entonces, sobre estos jóvenes, ya, quiero que me programen, le voy a poner hasta las 12 en punto en la plataforma, ya, si lo han hecho, algunos que lo han hecho bien, elijan 3 ejercicios, lo que ustedes quieran, menos doble porque ya lo hemos hecho. De aquí usted elige si quiere el factorial, si quiere el Fibonacci, cualquiera, un ejercicio. Aquí en suma de serie, elija si quiere el suma doble, que no lo hemos hecho, pero hágalo como suma, ¿no? Como suma. Aquí en natural, si quiere lo hace el dígito mayor o si quiere lo hace el suma de dígito impar. En total, fíjense, en total, quiero que me presenten 3 ejercicios codificados. 3 ejercicios codificados. Si quieren, saquen la fotito ahí, en serie, qué es lo que hay. Puede ser doble, no puede ser doble porque lo hicimos, puede ser factorial, Fibonacci, doble factorial, factorial doble. ¿Ya? No los ejercicios hechos en clase. Cualquiera de esos usted lo elige y tiene hasta las 12 en punto que se lo voy a configurar ahorita. Me lo mandan, si quieren un archivo le ponen copiar y pegar para poder verlo, ¿ya? Y me lo envía, ¿ok? ¿Entienden? Entonces dejamos de compartir. Pueden ir haciendo, ¿ya? Yo se lo voy a crear en este momento. Voy a poner silencio.
Recording in progress. Bien, joven, ya está creada la tarea. Por favor, me colocan presente. Quiero saber quiénes están y quiénes van a hacer tarea. Presente me colocan ahorita aquí en el chat de la plataforma, de aquí, de la videoconferencia. Ya, entonces lo que hice fue crearle la actividad. Está hasta las 12 del mediodía. Tienen una hora para codificar. Así codifique uno, ejercicio, lo envía. No es de que no lo hice los 3 y no envié. La cosa es que envía aunque sea uno, 2 o finalmente 3. ¿Ya? Los 3 ejercicios el que lo ha hecho, entonces, bueno, tiene una hora. El que ha podido hacer nada más uno, ese uno lo envía, pero ya yo puedo saber quiénes están haciendo la actividad, porque no nos olvidemos que el examen es con código, entonces me interesa que vayan practicando, ¿ya? De esa manera, entonces, lo colocan. Ahorita yo tengo 50 firmas, ya las 50 están presentes, entonces 50 estudiantes pueden estar trabajándolo. Háganlo donde ustedes tengan, si quieren hacerlo en consola, como ustedes lo tengan conveniente. Si finalmente no tienen ni siquiera computadora, aunque se hágalo a mano, pues sabe que el código está ahí. Obviamente no verá su ejecución, ¿no? Aunque sea a mano, pero presente, que no hay excusa de que no lo tengo, ¿sí? Estoy por eso diciendo, no tiene Delphi, hágalo a mano, esta actividad. No tiene Delphi, entonces hágalo a mano y sube su archivo, ¿ya? Le envía la tarea, el que no lo tiene, lo hace. Bien, jóvenes, cortamos entonces en este momento la videoconferencia y tienen hasta las 12. ¿Sí? Disculpe, ingeniera, Sí, dígame. los exámenes, ¿nos va a pasar la nota? Disculpe, quería saber. La nota del No lo he examen. corregido. No lo he corregido. Yo creo que la siguiente semana recién entregaré las notas de los exámenes. ¿Ya? Eso me igual va a ser virtual. A ver, de nuevo, está cortado, Torres. No se le escucha. Bueno, buenos días, Gina. Le preguntaba si el siguiente examen igual se dará virtual. Ah, sí, hasta ahorita sí, virtual. ¿Ya? Entonces, de esa forma es lo que nosotros estamos trabajando. Por eso es que le hago hacer ejercicio en clase y todo lo demás, ¿no? Para saber quiénes saben y quiénes no. El que saca 100 y nunca presentó en clase, el examen lo da oral. Es fácil poder detectar. Y lo da en línea, ¿no? Yo lo hago compartir y usted lo da en línea. Entonces, en programación no tenemos mucho problema de que sea presencial o virtual, porque sabemos quiénes hacen y quiénes no. Bien, jóvenes, entonces finalizamos acá. Hasta las 12 presentan la parte del código, ¿ya? Recording